Why are you gay? Vamos a hablar un poco de cuál ha sido la forma que ha tenido la sincronizada de defender a Óscar Puente ante todas las fakes y todas las mentiras con los que se los ha pillado los últimos días, sobre todo con la que publicó El Mundo. Sabéis que el diario El Mundo publicó la noticia de que después de que Óscar Puente nos dijese que las vías acababan de ser completamente renovadas, las vías donde se habría producido el accidente, resulta que en El Mundo sacaron la noticia de que precisamente donde fue la ruptura de la vía fue en la soldadura que había entre vigas nuevas de 2023 y vigas de 1989. Es justo en ese punto donde se habría partido la viga de la vía del tren, y eso evidentemente desmentía la afirmación que nos lleva intentando hacer Óscar Puente los últimos días, que aquí la vemos de manera reiterada, de que esto había sido, que las vías habían estado completamente renovadas. ¿Dónde coño tengo esto? No se está poniendo en este momento el acento en el mantenimiento de la vía, porque entre otras cosas es una vía renovada. Esa vía está recién renovada. Esto es una vía renovada, la renovación concluyó en mayo del año pasado. Y en concreto, en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada. De la vía que nos ocupa, en la que se ha... Y entonces, evidentemente, para el control de daños, que ya lo hemos visto antes, le estaban desmintiendo hasta en La Sexta. Adif confirma a La Sexta que el punto donde se produjo el descarrilamiento tenía partes del tramo original de 1992. Hoy se ha ido, por lo visto, a Televisión Española para que le hagan tremendo masaje con Silvia Inchaurrondo, que la forma que tenía de afrontar la entrevista era la siguiente. Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas, sin dientes y babosas, solo $3, $3, lleve su mamada. Después de esta semana negra, ministro, el Partido Popular ha pedido su dimisión basándose, subrayaba usted, en un bulo manifiesto grotesco publicado por el diario El Mundo. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible. Tiene un disgusto terrible, chicos. Ha pasado mala semana Óscar Puente, lo ha dicho antes por Twitter. ¿Tiene un disgusto? ¿Tiene un disgusto encima? No sabéis lo mal que se lo hacéis pasar los fachas con vuestros bulos, con vuestras fake news. Fake news que reproducía hasta La Sexta, El País. Bueno, El País intenta exculparle un poco por lo que veo. La investigación de Adamuz se centra en el carril nuevo seccionado y su soldadura con otro raíl en uso. Intenta salir por peteneras, pero bueno, ahí ha estado Silvia Inchaurrondo para cubrirle las espaldas, hasta el punto de que así ha terminado la entrevista a Óscar Puente. Mirad qué contento estaba. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto. WRSW. Vaya atajo de sinvergüenzas. Acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Así da gusto, ¿vale? Dice, joder, es que con una entrevista así es increíble, así da gusto. Que todas sean así, por favor. Que todas sean así. El director del Mundo habría respondido, me habéis pasado un vídeo con Risto Mejide aquí. Muchas gracias, S10. Nosotros al director del Mundo, Joaquín Manso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Risto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estoy fascinado con ese rifirrafe que habéis tenido directamente con el ministro, porque el ministro, tratando de desmentir un bulo, os ha confirmado la noticia. Bueno, el rifirrafe lo ha tenido en realidad él consigo mismo. Es decir, el pretendido desmentido de Óscar Puente ha sido un regalo para la credibilidad del periódico, porque, como bien sabéis, en una de las imágenes... Pues eso no es lo que piensa Silvia, ¿eh? Mira cómo lo ha calificado Silvia. Basándose, subrayaba usted, en un bulo manifiesto grotesco publicado por el diario El Mundo. Que acompañaba el tuit, lo que hacía era confirmar la información que había publicado El Mundo. No solo eso, sino otra cosa muy relevante, que es situar el foco sobre la soldadura. Hoy mismo el presidente de la Comisión de Investigación ha señalado que esa es la hipótesis principal, no un defecto en la fabricación ni ninguna otra cosa, un defecto en la soldadura. Pero respecto de lo que estamos hablando, efectivamente, en esa fotografía que publica el propio ministro se ve que el accidente sucede tal y como había contado El Mundo el domingo, en el punto exacto donde se juntaban las vías fabricadas en 1989 con las vías de 2023. Hasta este momento no sabíamos que en el tramo afectado había vías del trazado original. No lo sabíamos porque el ministro se había encargado de decirle a todo el mundo que se trataba de un tramo completamente renovado. Bien, pues a la vista... Y es que esto es textual, ¿eh?
puede haber fallado no por falta de mantenimiento. De hecho, no se está poniendo en este momento el acento en el mantenimiento de la vía, porque entre otras cosas es una vía renovada. Esa vía está recién renovada. Esto es una vía renovada, la renovación concluyó en mayo del año pasado. Y en concreto, en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo. Al de La Sexta incluso, que el de La Sexta luego salió a desmentirle, porque al de La Sexta directamente le mintió en la puta cara. También se dice falta de inversión, falta de conservación. Vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2000. Renovada completamente. Está a la vista de la imagen que publica el propio Óscar Puente, que eso no es así. Exacto, y es cuando ha salido él a decir, bueno, donde dije renovación quería decir revisión, claro que no es lo mismo, ya como mínimo en una de las dos... bueno, en la primera intervención, desde luego, no dijo toda la verdad. Y luego también hay otro aspecto en el que difieren Puente y Adif, que es con la fecha de la prueba clave a la vía. Si tengo bien entendido, el ministro aseguró que fue en noviembre y el informe oficial dice que se hizo en septiembre. Sí, lo cual no es una diferencia pequeña. Hay que señalar antes que nada que las dos discrepancias, tanto la que hemos señalado antes respecto a la antigüedad de las vías y la soldadura, como esta, se refieren no a cuestiones cualquiera, sino a aspectos nucleares de la investigación. Porque hablamos de la posible causa de la rotura, que es un defecto en la soldadura, y de la posible causa por la que no fue detectada esa deficiencia. En este caso es la auscultación por ultrasonidos de la vía. Puente dijo en la rueda de prensa, con una filmina a su espalda, que detallaba la fecha, que esa última auscultación había sido en noviembre de 2025. Y sin embargo, en el informe oficial de Adif, la fecha señalada es septiembre. Cuando el mundo lo ha puesto de relevancia, el ministro no ha tenido otra alternativa que reconocer que efectivamente la última auscultación... Pero lo que también ha dicho el ministro es que si esa misma vía, él te garantiza, y lo ha dicho así, que si esa misma vía hubiese sido auscultada el mismo día que se rompió, el mismo día que se rompió y descarriló el tren, si esa misma vía hubiese sido auscultada, nadie hubiese detectado nada. Era imposible saber que eso estaba a punto de romperse antes de la tragedia, chicos. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Así que culpa suya no puede ser. Culpa suya no puede ser si es así, ¿eh? Sonidos, la única que puede detectar esas deficiencias en la vía, se produjo en el mes de septiembre, más de 130 días antes del trágico accidente. No hace falta saber mucho de física para entender que las circunstancias atmosféricas son muy diferentes en el verano en la Sierra de Córdoba que en pleno invierno, ¿verdad? Claro, y es que estos dos hechos combinados, o juntos, mejor dicho, llama mucho la atención, tratándose un ministro que se ha pasado toda una semana diciendo... Cambio climático ahí, pueden meterlo, claro, es que los cambios de temperatura son muy bruscos, cambio climático. Pueden utilizarlo también. Además, especialmente los medios de comunicación, que había que ser preciso con la información que se trasladase a la opinión pública. El primero que no ha sido preciso ha sido él. Sí, sin embargo, él mismo ha reconocido hoy su propio derecho a equivocarse. Es decir, él puede equivocarse y los demás contamos bulos. Hoy ha sido muy mal día para Óscar Puente. El mundo hasta este momento no había pedido la dimisión del ministro porque era necesario objetivar motivos que señalasen su responsabilidad. Hoy han aparecido varios de golpe. El primero, este del que estamos hablando, es decir, si la deficiencia de la vía tiene que ver con la soldadura es responsabilidad del ministro. Y si tiene que ver con la auscultación, con la falta de detección, tiene que ver también con la responsabilidad del ministro. La incapacidad para restablecer la normalidad en el tráfico de rodalías, que está impactando en la vida social y la actividad económica de Cataluña, es responsabilidad del ministro. Y los elementos de confusión, vamos a ser generosos con el ministro, o de equivocación en la comunicación pública, son responsabilidad también del ministro. Son muchos elementos que apuntan a la responsabilidad de Óscar Puente. Absolutamente. Bueno, pues Manso... Muy basado aquí. Basado o rojo Manso, tengo que pastillado. decirlo. Vamos a ver cómo lo han tratado. ¿Cuál es la aproximación que han dado Javier Ruiz? El rey Pelele. A la hora de hablar de esto. Esto es lo que pregunta el gobierno, si se está intentando tumbar al gobierno con bulos, porque... Besos, Lolita Calvo. 77, ¿se estará intentando tumbar al gobierno con bulos? ¿Bulos para una cacería? Mirad la portada de detrás. Porque la campaña arranca con una información cuestionable. Se dice las vías son de 1989. El gobierno sigue diciendo la vía entera ha sido renovada y como toda renovación entera hay trozos de metal que permanecen. Como toda renovación íntegra, como todo el mundo sabe. Es increíble. Es increíble lo de esta peña, tío.
entera, ha sido renovada y como toda renovación entera hay trozos de metal que permanecen si están en buen estado y se renueva, pero 700 millones de euros se han gastado en toda la renovación de Madrid a Córdoba. El gobierno... Hay vías, hay cosas, hay... Como todo el mundo sabe, cuando tú renuevas una vía, hay trozos viejos, trozos nuevos, hay de todo un poco, es un popurrí de cosas. No me renueves tú nada, Javier, por favor. Nos dice cuestionar algunos elementos es un bulo. Es un bulo. Es un gran bulo. Es un bulo. Es un bulo. ¿Qué es un bulo? ¿Es un bulo? Que no, es un bulo que no se renovara, se renovó. Lo que pasa es que cuando se renueva algo hay trozos viejos y trozos nuevos. 500 millones de euros se han gastado en toda la renovación de Madrid a Córdoba. El gobierno dice cuestionar algunos elementos es un bulo. Es un gran bulo. Es un gran bulo, tío. ¿Esta peña duerme bien? Esta peña duerme bien por la noche, tío. Si este señor se va a la cama con la TikToker tetona, tío, y dice, fuck, esto es lo que yo quería, lo estoy haciendo bien. Duermen a pata suelta, tío. Seguro que lo hacen. Es que me parece increíble. A ver, la sincronizada de estos días lo ha tenido complicado. Aquí teníamos a Marta Nebot diciéndote que el tren era segurísimo. Otro dato que no se nos puede olvidar. En España hay 520 viajes en tren al año. Tenemos la red de alta velocidad más grande de Europa, la segunda del mundo. Y tenemos menos accidentes graves que en Alemania, que en Italia, que en Francia. Los accidentes graves han disminuido del 17 aquí un 18%. O sea, por favor, pongamos todo esto también todo va genial, chicos. encima de la mesa. Y esto no quita en ningún caso. Vamos, increíble. Que tengamos que investigar qué ha pasado, que tengamos que mirar dónde está el fallo, que miremos con lupa cualquier cosa que se pueda hacer mejor. Pero sin pedir la dimisión de Óscar Puente, por favor. Por supuesto. Cosas como las que están diciendo ya expertos ferroviarios, como por Manuel ejemplo... CM, puñito para ti. ¿Para cuándo es meterle los bulos por el cacas en plan a lo bestia? No sé. Pero estaban con los bulos para arriba, los bulos para abajo. Why are you gay? A mí ya me da apuro, ¿eh? A mí ya me da entre apuro y de entera. Pero al menos el equipo de Óscar Bután tenía las redes monitorizadas. Esto es cierto. Esto es cierto. Trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. ¿Cuál? Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién... Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. He encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. ¿Cuál? Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién... Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Lo tiene. Tú no lo entiendes, pero tenerlo lo tiene. Lo que pasa es que tienes que confiar. No hay que cegarse, chicos. Hay que mirar a largo plazo. Nada, Óscar Puente, tío, es un crack, un fuera de serie, amigo. Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Why are you gay?